¿Qué pasa si te digo que lo único que tienes hoy en día es confiar en ti? Tienes que aprender a estar cómodo con no gustarle y no ser amada por la gente. Pero sin embargo, seguir siendo la reina de tu mundo. Tú conoces esas batallas que nadie más conoce, que has salido victoriosa. Entonces date crédito, aprendamos a darnos crédito, que eso cada día va a hacer que tu confianza esté más elevada. Y lo único que hace que crezcas es confiar en ti. Nosotros somos los que le damos o no le damos poder a las personas. No te puedes quedar siempre de víctima y en lo malo, y es que la gente me hizo. A uno no le hace nada la gente. Uno elige lo que le pasa. Cuando tú lo pierdes todo, lo único que queda es confiar en ti. Y confiar de que cada decisión que estás tomando, Dios está actuando a favor tuyo. Que esa es tu única salida. Normalmente crecemos con esas limitaciones constantes en nuestra cabeza y no entendemos que tenemos que empezar a cambiar esa narrativa, y en vez de enfocarnos en esas cosas que nos dijeron de pequeños que no eran buenas para nosotros porque no sabíamos cómo hacerlas, que mejor no las hiciéramos, que tuviéramos cuidado, las cambiamos por cosas buenas, por cosas positivas, por esas cosas que nosotros sabemos que sí son buenas, que sí somos buenos en eso, y nos empezamos a aplaudir un poquito más. Esos pequeños esfuerzos que solo nosotros conocemos que en serio estamos haciendo. Creo que la mayoría de mi generación creció con unos papás que nos criaron desde el miedo, porque obviamente en esa época no tenían la información que nosotros tenemos ahora. Por eso nosotros tenemos el deber de sanarnos y de restaurarnos 100%, de empezar desde cero y de tomar acción con todas esas cosas que sabemos que nos han limitado mentalmente, que nos han generado solo miedo y no nos han permitido ser. Digamos, en mi caso, yo soy mamá, tengo un hijo de 20 meses y desde que está en la panza le digo que es el niño más feliz del mundo. Y hoy en día ustedes lo ven y es el niño más feliz del mundo. Desde que tenía 5 días de nacido ya sonreía. Entonces yo creo que también todo está en lo que nosotros nos repetimos diariamente. Por eso está en nuestras manos, en nuestra generación, cambiar el chip, porque nosotros somos responsables de las futuras generaciones. Nosotros tenemos demasiada información y tenemos que empezar a usarla en pro a mejorar. Pero para esto tenemos que entender que ni nuestros gustos ni nuestros intereses son realmente de nosotros. Siempre nos han hecho creer que todo eso que nos debía gustar cuando éramos pequeños es lo que nos debe gustar cuando somos adultos, pero ahí es cuando entendemos que los intereses nos buscan a nosotros, porque ya nos dejaron de gustar esas cosas de pequeños y cuando somos grandes ya tenemos enfoques diferentes y preguntas diferentes. Por eso las preguntas son tan importantes, porque esas preguntas nos van a llevar a saber qué nos gusta realmente. Hay un estudio muy interesante que hicieron en el 2013 Harvard sobre la conducta. Y este estudio está hecho en ratones. Entonces, los ratones machos los electrocutaban cada vez que mordían una cereza. Y después los cruzaron y obviamente estos bebés de ratones nacieron con miedo y pavor y estrés cada vez que simplemente olían las cerezas. Entonces, eso quiere decir que tus limitaciones, tus miedos realmente no son tuyos. También pueden venir de
genes, de tu ADN, de ancestros. Por eso es súper importante que nosotros nos sentemos y seamos conscientes de lo que estamos sintiendo y digamos, oigan, esto en verdad es mío, esto en verdad me duele tanto, me afecta tanto, me genera tanta rabia, me da tanto miedo, o puede ser algo que venga de la historia de mi mamá o de mi papá. Les voy a contar una anécdota de este tema de las limitaciones mentales. La mía era una limitación con el dinero. Desde muy pequeña, mi papá viajaba demasiado porque es ingeniero de petróleos, yo nunca lo veía, y mi mamá siempre nos decía, tu papá está trabajando mucho para darte la vida que tienes, así que no estés triste, porque obviamente yo era una niña a la que le hacía falta a su papá, mucha falta. Y cuando crecí y mis papás se quebraron, mi solución fue, ok, vamos a hacer dinero, pero no vamos a vivir mal. Y mi salida fue irme a meserear y tener una vida literalmente de rata. Porque lo único que yo hacía era trabajar para pagar un arriendo y ya, trabajar, pero realmente no estaba viviendo. Y ahí entendí que yo creía que tenía que trabajar muy duro para poder darme la vida que yo quería. Y después dije, pero esta no es la vida que yo quiero. Yo no quiero trabajar muy duro para darme buena vida. Yo quiero vivir la vida de mis sueños. Y en verdad, en la vida de mis sueños no tengo limitaciones con el dinero porque él está aquí todo el tiempo conmigo. Y empecé a trabajar mucho esto y empecé a darme cuenta que esa limitación del dinero de mi papá también viene de mi abuelo y así sucesivamente. O sea, mi abuelo tenía como 3 trabajos para poder pagarle la universidad a mi papá, imagínense. Entonces, eso viene de mucho antes, de que es muy duro, y hoy en día que yo pude romper con ese patrón, gracias a Dios, estoy inculcándole a mi hijo otras cosas y también estoy dejándolo ser, porque el problema de nuestra generación es que no nos dejaron ser, porque a nosotros nos criaron con miedo, pero también nos criaron con muchos estereotipos y con muchísimo tabú. Nos decían, no te pongas eso porque ¿qué pensarán las personas de ti? No hagas eso porque te ves terrible. Ay, si te paras ahí te vas a caer. Entonces, obviamente, todo era un constante no. Por eso creo que lo más importante, y esto es algo de la neurociencia, es lo que nos decimos diariamente. Es romper con esos patrones, con esas limitaciones. En serio, entender qué es lo que nos limita a ser, porque muchas veces no lo tenemos claro y seguimos en el constante círculo vicioso. Creer en ti es lo más importante que puedes hacer, porque es tener la certeza de que cada decisión que estás tomando va a tener el resultado que tú quieres. No tener ninguna posibilidad negativa dentro de tu cabeza y simplemente confiar en que estás haciendo las cosas bien y que nada de lo que estás haciendo es en vano. Confiar es demasiado importante porque cuando tú confías, tienes claro lo que quieres. Y cuando tú tienes claro lo que quieres, la meta se ve cada vez más cerca y van saliendo más metas nuevas porque cada vez quieres mejorar más y tener más crecimiento en ti. Por eso siempre les recalco que lo más importante es saber qué quieres, pero qué quieres desde el amor, no desde el ego, porque el ego te va a satisfacer instantáneamente. Cuando tú realmente haces las cosas con propósito, esto es algo que te va a llenar de amor todos los días y de plenitud. Y tener plenitud es lo más gratificante que uno puede tener, porque estás viviendo en la realidad que tú manifestaste. Pero para eso es muy importante entender que tienes que hacer las cosas con intención, porque la intención es la forma de crear algo o manifestarlo, pero esa intención tiene que ser clara y estar alineada
para que con el sentimiento, porque las dos van de la mano, con el sentimiento esta intención se dirige y el sentimiento es el combustible para llevarla al universo y para que esto se potencialice y se manifieste tal y como tú lo quieres. Y por eso tenemos que ser consciente de nuestros sentimientos. Los sentimientos son el regalo más hermoso de Dios. Y sentir es una vibración constante y por eso tenemos que sentir amor, gratitud, felicidad. Porque si vamos a sentir miedo, estrés, vamos a estar vibrando muy bajito y no vas a brillar y nada se te va a dar porque todo está opaco. Pero cuando por el contrario pones el amor, el agradecimiento, la felicidad acá arriba, todo se te empieza a dar. Yo siempre he dicho que el ser humano a veces se enfoca mucho en las cosas malas que le pasan y eso hace que al otro día tengas un mal día también. Pero cuando tú, ok, me pasó esto malo, pero bueno, ya me pasará algo bueno. Ya, ¿cómo salimos de esto rápido? No nos quedemos en esas cosas negativas porque eso atrae más cosas negativas. Imagínense que otra vez mi papá, no es que él es mi mayor maestro, estábamos de viaje y él está muy estresado porque él vive como muy afanado, entonces como que tampoco se disfruta el momento. Y yo sí soy muy relajada, yo me lo disfruto, yo literalmente me parcho. Y en este tema le entregaron un carro en el viaje que estaba dañado. Y yo le dije, yo creo que deberíamos cambiarlo. Y él como, no, pero es que tenemos que llegar ya. Y yo, bueno. Y él cogió ese carro y literalmente a los 30 minutos se le dañó. Por primero ir afanado, ir estresado y en verdad no oír las señales que son obvias a veces y no las queremos escuchar simplemente porque tenemos demasiado ruido en nuestra cabeza y queremos seguir, llegar, hacer las cosas con mucho afán y eso también es malo. Uno se tiene que aprender a disfrutar los momentos, cada momento con paz, no con afán, porque el afán no nos lleva a ningún lado. Tener paciencia en tus proyectos, en tu proceso, es lo que realmente te va a llevar a eso que tanto deseas. Y se los juro que si ustedes se lo disfrutan, va a ser más rápido. Ni cuenta se van a dar y van a decir en un momento como, esto fue demasiado rápido, ¿cómo llegué aquí? Pero tienes que aprender a disfrutarte el momento. Para mí hay una cosa demasiado importante que creo que es lo que más ayuda a que tengas confianza en ti y es la ley de conformidad. Esta ley de conformidad dice que no importa todo lo que tú hagas, si tienes un entorno que no va afín con eso que tú quieres, no se te va a dar. Va a ser mucho más lento, mucho más difícil. Por eso tienes que saber quién está a tu alrededor, de quién estás recibiendo comentarios y críticas. ¿Son críticas constructivas o todo lo contrario? Porque digamos, les voy a poner un ejemplo. Estamos en un momento en el que yo me quiero amar y mi enfoque es amarme cada día más. Pero tengo una amiga, mi mejor amiga, que solo me habla de chismes de la gente. ¿Ustedes creen que eso tiene coherencia conmigo? Porque si yo estoy enfocada en mí, ¿por qué me tengo que enfocar en la vida de los demás? Por eso uno tiene que escoger esas 5 personas que van a estar a tu alrededor muy bien, porque esto es cierto. Y aprender a sentarse en mesas donde en serio se hable de negocios, de Dios, de crecimiento personal y no de personas, porque eso lo único que hace es drenar tu energía. No tiene sentido que tú quieras ser tu mejor versión, pero estés enfocado en la vida de otros y estés hablando mal de otros. No tiene nada de sentido y eso simplemente va a hacer que te desenfoques cada día más en lo que tú quieres. A veces hasta mudarte puede ser un acto de amor propio. Y les voy a contar una historia. Yo soy Rola, escúchenme, pero vivo en Medellín.
Y una de las cosas por las que no he vuelto a Bogotá es porque el estilo de vida de Bogotá es muy diferente al estilo de vida de Medellín. Entonces en Bogotá lo más normal del mundo es que tú tengas un horario de oficina, mm, que vayas al gimnasio súper temprano 5 a.m. Es muy diferente porque obviamente es muy empresarial. Y acá es como más crear contenido, la gente es como más tranquila, se cuidan demasiado, entonces es más lo que yo quiero. Entonces yo tengo muy claro lo que quiero y dónde quiero estar. Imagínense que yo me vaya a vivir otra vez a Bogotá, no voy a estar cómoda porque la gente no va a entender muchas cosas que yo hoy en día estoy haciendo y siento que acá en esta ciudad es más común y lo ven como, ah, ok, ya entiendo. Entonces uno también tiene que aprender a alejarse cuando es necesario, aprender a escucharse y tomar riesgos, porque si no hay riesgos, si no hay cambios, esa conformidad no te va a sacar ni te va a llevar a ningún lado. Tienes que aprender a estar cómodo con no gustarle y no ser amada por la gente. Pero sin embargo, seguir siendo la reina de tu mundo. Y esto se los voy a explicar con un video que me mostraron hace unos días de una niña en TikTok que tiene una enfermedad, es muy flaca, demasiado flaca, pero es demasiado linda y hace pues contenido y le comentan, qué fea. Y ella lo único que dice, le responde es, gracias por tu comentario, pero sin embargo tengo todo el derecho de estar en mi espacio porque el universo me lo dio y si te incomoda a ti, es tu problema. Oigan, yo leí eso y yo dije, wow, ahí está demostrando que nosotros somos los que le damos o no le damos poder a las personas negativas o positivas en nuestra vida. Imagínense si ella hubiera contestado ese mensaje de una forma agresiva, si hubiera bajado totalmente su energía, si hubiera puesto triste, hubiera dejado que eso entrara a su vida, la afectara, pero por el contrario, no, porque es que nosotros somos los únicos que tenemos ese poder. ¿Se lo das o no se lo das a las personas? Tienes que ser consciente de eso y aprender a que no eres para todo el mundo y eso está muy bien. Y definitivamente no hay nada más fácil que hacerse la víctima. Ella también podría haberse hecho la víctima y decir, ay, me dieron fea. Pero les voy a decir una cosa, hacerse la víctima solo te puede pasar una vez en tu vida. Cuando tú intentas hacerte la víctima todo el tiempo, la gente va a dejar de creer en ti, vas a perder credibilidad. Y además de eso, cuando te haces la víctima, pierdes tu poder, porque es que nosotros somos los creadores constantes de nuestra realidad. Y si algo te está pasando, que te está afectando, es porque tú misma lo elegiste, porque tú elegiste que esa situación pasara. Y tienes que ser responsable de lo que elegiste en tu camino, porque algo te está enseñando. Tu alma necesitaba eso para hacerte más fuerte, o para que te aprendieras a amar, o para que aprendieras a valorar tantas cosas, pero si lo vemos desde, ay no, porque él me hizo esto, me puso los cachos, no, es que tienes que aprender a ver las cosas de forma diferente, no te puedes quedar siempre de víctima y en lo malo, y es que la gente me hizo, a uno no le hace nada la gente, uno elige lo que le pasa. Y es muy importante que entendamos que nadie te va a sostener, tú sola lo haces. Nadie te puede hacer sentir algo que tú no quieras, porque tú misma tienes ese poder de sentir, de prestarle atención a los comentarios o no prestarles. Y nadie más puede verte como tú te ves. Acuérdense que nosotros somos un reflejo de lo que pensamos de nosotros mismos. Entonces, cuando se levanten y se vean al espejo, díganse cosas lindas, porque yo estoy segura que
Tú conoces esas batallas que nadie más conoce, que has salido victoriosa. Entonces date crédito, aprendamos a darnos crédito, que eso cada día va a hacer que tu confianza esté más elevada. Y lo único que hace que crezcas es confiar en ti. Y otra cosa muy importante, es aprender de las redirecciones y dejarlas ir. Y con esto les voy a contar otra historia para que lo entiendan. Tengo una amiga que toda la vida ha tenido muy malas relaciones, demasiadas. Y ella le pidió a Dios y le dijo, mira, yo ya estoy lista, en verdad quiero un hombre que me ame, que me respete, que me valore, que me dé todo lo que yo quiera, que esté ahí para mí, yo también soy una muy buena mujer, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Dios le dio ese hombre que tanto ella manifestó. Pero ¿saben qué? Fue el peor de todos. Y fue el que más le enseñó. Fue el que más le enseñó porque su lección era amarse a sí misma en vez de amar a otros primero. Dios, cuando tú le digas que ya estás listo para algo, te va a mandar una última prueba. Y esa última prueba, para mí, siempre es la más dura, porque es muy confusa, pero siempre tiene muchas cositas que tú te puedes dar cuenta como son red flags, desde el inicio las tienes, porque sigues ahí. Si la que tiene que elegir siempre que quiere eres tú. Entonces yo siempre he pensado que el ser humano se desgasta solo, porque no aprendes a aceptar cuando te dicen que no, sino que a veces cuando nos dicen que no, queremos más, 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 más. Yo sí puedo cambiar a esta persona, pero es como, ¿tú en serio crees que es la única persona que está en el mundo? Y vas a seguir llorando y sufriendo por una persona que no te valora. Las únicas que pueden poner límite somos nosotras. Y las únicas que podemos aceptar el daño no somos nosotras. Por eso es hermoso lo que a ella le pasó, porque aprendió a amarse, de verdad. O sea, por primera vez puso límites, dijo aquí no es y punto. Y ¿saben qué es lo más lindo de todo? Que entendió que él era un maestro en su vida. Todas las personas que pasan por nuestra vida son maestros. Ex amigas, exnovios, problemas familiares, todas esas personas son maestros y a todos los tenemos que ver con amor, porque cuando tú realmente sanas, ya estás superando el tema. Pero cuando tú tienes ese rencor y te cuesta perdonar, es porque todavía tienes mucho odio por esa persona. Y ese odio no te va a dejar avanzar. Van a llegar otras personas iguales con los mismos defectos. Por eso es demasiado importante que entendamos quiénes son esos maestros y que los amemos también, porque amarlos nos va a permitir soltar, porque la gratitud permite que avances. Porque si tú elegiste a esa persona que te hizo tanto daño en tu camino, fue porque algo tenías que aprender. Y gracias a que aprendiste eso de esa persona, es que hoy eres la persona que eres, con más sabiduría y con más conocimiento. Y cuando nosotros tenemos más conocimiento, ya no es tan fácil que las personas vengan a enredarte. Entonces creo que es importante que le demos crédito también a las personas, porque por alguna razón las elegimos. Y cuando ya confías 100% en ti, tienes que aprender que los planes de Dios siempre van a ser mejores que los tuyos. Ya pasaste por momentos difíciles, ya te diste cuenta que todos esos momentos difíciles lo único que hicieron fue fortalecerte y que te mostraron de lo que eras capaz. Así que vuélvete esa persona que necesitabas cuando eras pequeña.
Todas tenemos historias muy personales de las cuales solo nosotros podemos decir qué está bien, qué está mal, porque somos los únicos que conocemos la verdadera historia. Así que no se les olvide que nacimos para brillar y para vivir la vida de nuestros sueños.